Buenas, mi nombre es Lisette María Araújo Rivera. Pertenezco al programa de Administración en Salud. Estoy en el curso de Biología Celular y Molecular número 122 con la tutora Mayerlis Lucía Paredes. Pues les vengo a hablar de las biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Pues se le considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, aquellas bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Clasificación de las biomoléculas. Las biomoléculas se clasifican en dos grupos: biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Las inorgánicas son aquellas moléculas que poseen tanto como los seres vivos como los seres inertes. Estas son imprescindibles para la vida. Un ejemplo claro sería el agua. Y las biomoléculas orgánicas son aquellas que están estructuradas con base al carbono. También contienen otros elementos químicos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Las biomoléculas orgánicas que estudiaremos son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Los carbohidratos. Los carbohidratos, o también llamados hidratos de carbono o glúcidos, son compuestos orgánicos formados principalmente por carbono, oxígeno e hidrógeno. El número del carbono puede ser variable. Los podemos encontrar como ketosas, que es decir, que están compuestos de 6 carbonos, pentosas, compuestos de 5 carbonos, y sus polímeros, que son la unión de varios. Estos son nutricionalmente importantes para nuestro organismo. Características de los carbohidratos. Sus características son, pues, una molécula orgánica esencialmente para la vida. Está compuesta por carbono, oxígeno e hidrógeno. El carbohidrato es soluble en agua, almacena energía, se encuentra ampliamente en el reino animal y en el reino vegetal. Realiza importantes funciones estructurales y metabólicas y también es una de las moléculas más abundantes en la Tierra. Entre su clasificación podemos encontrar los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos o azúcares simples son constituidos por una sola molécula. Ejemplos de estos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos son aquellos formados por dos moléculas de monosacárido. Entre estos están la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Y los polisacáridos son uniones de moléculas de glucosa, como el almidón o la fécula, el glucógeno y la fibra. Funciones de los carbohidratos. Entre sus funciones encontramos la función energética. Cada gramo de carbohidrato aporta al cuerpo un aproximado de 4 kilocalorías. La función ahorradora, pues el carbohidrato es la única fuente de energía que utiliza el cerebro. Tenemos la función plática, forma parte de algunos tejidos, y la función de la fibra dietética. Los efectos de la fibra en función gastrointestinal pues son variados. Nos ayuda con nuestra digestión los carbohidratos. Continuamos con los lípidos. Los lípidos son unas biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno. Generalmente la podemos encontrar en una menor proporción con oxígeno. Además, ocasionalmente pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Característica de los lípidos. Los lípidos es un grupo de sustancias muy heterogéneas. Contiene dos características. La primera son que son insolubles en el agua, pero son solubles en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el benceno.
Su clasificación. Los lípidos se clasifican en ácidos grasos, que encontramos los saturados e insaturados. Los lípidos complejos, que encontramos las lipoproteínas y los glucolípidos. Encontramos también en su clasificación los glicéridos, que contienen glicerol, y aquellos lípidos que no contienen glicerol. Un ejemplo de los lípidos que contienen glicerol son los glicéridos neutros, como el triglicéridos. Y los que no contienen glicerol, encontramos los esteroides, las ceras y los terpenos. Funciones de los lípidos. Los lípidos también contienen la función energética. Por cada gramo de grasa aporta al cuerpo 9.4 kilocalorías al día. Está la función estructural. Los lípidos nos ayudan a formar las bicapas lipídicas de las membranas. Su función bicatalizadora. Facilitan las reacciones químicas que produce nuestro cuerpo. Y la función transportadora, pues los lípidos desde el intestino hasta su lugar del destino se realiza mediante la emulsión de las grasas con los ácidos biliares a los proteolípidos. Las proteínas, o también llamadas péptidos, son unas sustancias complejas que se encuentran formando parte de los tejidos, tanto como animal como vegetal. Las proteínas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero también contienen nitrógeno y en algunas ocasiones contienen hierro, cobalto y fósforo. Características de las proteínas. Entre sus características encontramos que es una molécula constituida por una o varias cadenas polipeptídicas. Su peso molecular es variable, va desde 5.000 hasta 1.000.000 o más. Todas las proteínas están constituidas por un conjunto de aminoácidos. Estas contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y algunos átomos de nitrógeno que se le da el nombre de amino. Su clasificación. Las proteínas se clasifican de dos formas, es decir, de dos maneras, según su forma y según su composición. Según su forma, se subclasifican en proteínas fibrosas, que son largas en forma de varilla, insolubles al agua. En proteínas globulares, que son esféricas, compactas e hidrosolubles. Y las proteínas mixtas, que estas pueden ser fibrosas y tener una parte fibrosa y otra parte globular. También las encontramos según su composición. Se subclasifican en simples o conjugadas. Y conjugadas, simples, que tienen un solo aminoácido, y conjugadas, que tienen una proteína combinada con un componente no proteico. Funciones de las proteínas. Las proteínas tienen varias funciones. Entre estas encontramos que son los catalizadores biológicos, es decir, que llevan a cabo las reacciones biológicas de hidrólisis, oxidación y fosforilación de nuestro organismo. También tienen la función de defensa, pues por medio de las inmunoglobulinas, que es una proteína, nos ayuda a combatir enfermedades infecciosas y cualquier otra infección que se presente. Tienen la estructura de sostén. Una de las proteínas más importantes de la piel es el colágeno y la elastina, y en el cabello la queratina. Contiene también la función transportadora. La hemoglobina transporta el oxígeno y las transferinas transportan el hierro, y las lipoproteínas transportan los lípidos. Es decir, por medio de las proteínas transportamos los nutrientes esenciales para nuestro organismo. Continuando con las funciones, también encontramos la función hormonal. Actúa bajo la concentración, pero resulta esencial. La función de reserva. La albúmina del huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de reserva. La función contráctil. Esta es una de las más importantes, porque algunas
proteínas como la miosina o la actina gobiernan los movimientos de contracción de los músculos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, mediante la unión de enlaces de fosfodiéster. Entre estos encontramos dos tipos básicos que son el ADN y el ARN. Características de los ácidos nucleicos. Sus características es que estos son unas macromoléculas localizadas en el núcleo. Están constituidas por nucleótidos. Contienen la información acerca del organismo, es decir, contiene toda nuestra genética. Son las moléculas encargadas de almacenar, transmitir y expresar la información genética. Son fundamentales para la vida del organismo. En su clasificación encontramos los dos tipos básicos, como lo son el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. El ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo. Contiene el mensaje y las instrucciones para que las células realicen sus funciones. Y el ARN es aquel que expresa la información contenida por el ADN, pasando de una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Funciones de los ácidos nucleicos. Entre las funciones encontramos la duplicación del ADN, la expresión del mensaje genético, la transcripción del ADN para formar ARN y otro, la traducción de los ribosomas del mensaje contenido en el ARN y las proteínas. Es decir, su función es totalmente genética. Compañeros y apreciada tutora, muchas gracias por la atención prestada.